Muy buenos días. Mi lectura esta mañana de viernes está en Nehemías, capítulo 6, versículos 10 al 19. Después fui a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado en su casa, y me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas, porque vienen a matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Pero yo le respondí: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Reconocí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Pues fue sobornado para intimidarme, para que así yo pecara. Ellos aprovecharían esto para crearme mala fama y desprestigiarme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de la profetisa Noadías y de los profetas que procuraban infundirme miedo. El muro fue terminado en 52 días, el día 25 del mes de Elul. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. Se sintieron humillados y reconocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. En aquellos días los principales de Judá enviaban muchas cartas a Tobías y recibían las de él, porque muchos en Judá se habían aliado con él, pues era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de Tobías, y a él le referían mis palabras. Y Tobías enviaba cartas para atemorizarme. Seguro ante los desafíos es el título del tercer punto del mensaje del domingo. ¿Cuáles fueron esos desafíos que tuvo que afrontar? Los hemos visto dos de ellos ayer, versículos 1 a 4 lo querían secuestrar, 5 a 9 lo querían desprestigiar. Hoy, del 10 al 14, veremos que lo querían intimidar y del 15 al 19 lo querían desautorizar. Nehemías no tuvo tiempo para aburrirse. Ahora la sugerencia es reunirse y encerrarse en el templo por su seguridad. Pero claro, esta sugerencia no venía de Dios. Satanás habitualmente se presenta con la Biblia bajo el brazo, como hizo en la tentación de Jesús en el desierto. ¿Cuán atentos debemos estar a las estrategias que utiliza para hacernos caer en sus trampas? Los que eran culpables de algún delito solían aferrarse a los cuernos del altar. De esa manera esperaban recibir el perdón, como lo hizo Joab, el general de David, luego de su rebelión contra Salomón. Nehemías estaría aceptando algún grado de culpabilidad y eso haría que le podrían acusar. La situación de Nehemías era muy delicada. Además, muchos de las familias de influencia tenían tratos con los enemigos y algunos de ellos, tristemente, se habían dejado sobornar. Así que los problemas de Nehemías fueron tomando un cariz cada vez más siniestro, en su forma más acuciante, en una intensidad más grave. Entonces toma la decisión de ir a ver a un hombre consagrado a Dios. Es de hecho más que probable que buscara poder compartir sus problemas y contar con algún apoyo ante esa intensa oposición. Pero ese amigo viene a revelarse como otro enemigo más. Nehemías se va a visitar a Semaías en un momento en el que el profeta se encontraba encerrado en su casa. La expresión es un tanto antigua en el hebreo, ambigua, pero es muy probable que quiera decir que se había pertrechado a sí mismo con el propósito de aparentar también el temor ante los que se oponían a Nehemías.
o que se había encerrado él mismo en casa como un acto simbólico, dando a entender que su vida estaba en peligro y que ambos debían huir y buscar refugio en el templo. Eso le había proporcionado a Nehemías una forma de confraternización. Incluso podría explicar el propósito inicial de Nehemías al hacerle una visita y consultar a un hombre en medio de el asedio y la presión que Nehemías estaba sufriendo. Pero la cuestión es que todo esto no era más que una trampa, un truco. Semaías había sido sobornado para que pusiera en marcha un complot tramado para engañarle. Entré en su casa y me dijo: reunámonos en el templo, encerrémonos en la casa de Dios, cerremos las puertas, vienen a matarte. Hoy, esta noche, vienen a matarte. La intención era echar por tierra la reputación de Nehemías. El plan era señalarlo como un revolucionario que había fracasado. El gobernador se había dado cuenta de esa trama en contra suya y Nehemías saca a luz la mentira sobre la que todo se estaba apoyando y rechaza aquella sugerencia con desprecio. Le acusaban de ser un rebelde político, un transgresor religioso, ahora al encerrarse en el templo. Nehemías no era un sacerdote. Y resulta que ahí estaba un falso profeta, sugiriendo que debía protegerse y refugiarse en el templo, como un hombre perseguido que va buscando asilo, haciendo por tanto un uso indebido de la casa de Dios y violando la prohibición explícita de entrar en el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Además, el que Semaías sugiriese cerrar las puertas daba a entender la intención de atraer a Nehemías a esa zona reservada, exclusiva de los sacerdotes. Y de esta manera, como un mínimo, demostrar que Nehemías estaba violando las normas de santidad del templo. No habrían testigos que le defendieran. Y la palabra de un profeta haría que la de Nehemías careciera de valor. Se percibe una nota de apremio en el mensaje de este hombre: vienen hoy. Pero Nehemías confiaba en un Dios que es soberano. Lo ha señalado en el capítulo 1, versículo 5, en el capítulo 2, versículo 4 y en el capítulo 2, versículo 20. Y lo vamos a leer. ¿Qué pides?, preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos. Y luego en el verso 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Luego dirá de Dios que es poderoso, capítulo 4 y versículo 14. Después, miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas. Y luego en el versículo 20 dirá: en el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros.
Más adelante en el libro, en el capítulo 9, señalará la misericordia, la compasión, la generosidad y la paciencia de Dios. Un Dios fiel, determinado a librar a su siervo fiel del peor de los peligros. Una vez más, Nehemías se refugia en la oración. Acuérdate, Dios mío, dice el verso 14, de Tobías y de Sanballat. Nehemías va dándose cuenta de que Semaías no es el único profeta obrando en contra suya. Hay una profetisa llamada Noadías y otros profetas varones manipulados por el enemigo, prestando su voz a una campaña intimidatoria. Su reputación y su persona estaba siendo atacada y él no responde con una contraofensiva, sino volviéndose a Dios en oración. Él está determinado a que el juez sea el propio Dios, no él como gobernador. El Señor es el que en verdad conoce los corazones de estos adversarios, sus falsas alianzas, lo corrupto de sus motivos, lo dañino de sus intenciones. Y ahora Él va a poner en el lugar que corresponde a Sanballat, a Tobías, a Gesem, a Semaías, a Noadías y a los demás profetas, pero no lo hará por sí mismo, sino la justicia soberana de Dios. Más tarde, el Nuevo Testamento nos hablará del drama del yugo desigual. En 2 Corintios 6:13, aquí vemos cómo Tobías ha emparentado y se señala el yerno de Secanías. Johanán, su hija, había tomado la hija de Berequías. Y ya Esdras nos había hablado de estos matrimonios mixtos. Cuando en la iglesia se contemporiza con decisiones carnales que se buscan justificar de diversas maneras, la iglesia pierde poder espiritual. La unidad del pueblo de Dios comienza a resquebrajarse y el crecimiento se detiene. Nehemías puede celebrar la culminación de la obra y lo hará con satisfacción. Se acabó el muro en 52 días, pero aún le quedará mucho trabajo en el ámbito espiritual. A pesar de todas las intrigas del enemigo, la reconstrucción de los muros se llevó a cabo en menos de 2 meses. Elul es un mes de otoño que corresponde más o menos a nuestro mes de octubre aquí en España. Parece que el muro se terminó dentro de los 6 meses después de que Nehemías salió de Persia en la primavera del mes de Nisán. Incluso cuando los muros estaban en proceso de terminarse, la oposición de adentro y de fuera está vigente en Jerusalén. Y entonces es muy importante el trabajo de Esdras y Nehemías. Incluso lo que hemos ya estudiado en Esdras, tratando la situación de matrimonios con paganos que debilitaban la fuerza de la nación. Ciudadanos que tenían autoridad estaban comprometidos con vecinos paganos que incluso después, veremos, llegan a darle hasta un lugar para vivir en el templo a Tobías. Pero eso queda para más adelante. El fin de las obras no detiene los efectos malignos de los matrimonios, pero Nehemías, que ha trabajado para levantar muros físicos, trabajará ahora para restaurar muros espirituales. Mi oración escrita: amado Padre, es muy fácil ceder y dar al enemigo lugar en nuestras vidas, hogares e iglesias. Que no claudiquemos,
que estemos atentos para frenar la estrategia del enemigo. Líbranos de aceptar sobornos y de los que ya los han aceptado en sus vidas. Danos firmeza y amor por la santidad. En tu nombre, amén. Buen fin de semana. Estad atentos al mensaje del domingo y Dios mediante, el lunes seguimos con el capítulo 7 de Nehemías. Manteneos bendecibles y recordad, lo que te deleita te dirige.